Buenos días, damas y caballeros. Le habla el alférez de la Policía Nacional de Perú, Cosme Núñez Yamir, en representación del comisario John Anco Acuña, acá en la comisaría de Villa El Salvador. Voy a hacer una breve exposición respecto a la ley 30364, que respecta a la violencia de género. Si bien sabemos, el tema de la responsabilidad de la Policía Nacional de Perú es concebida como cuerpo de seguridad de la nación. Asimismo, también es un agente conformante de dicho cuerpo, que ha empezado a ser objeto de diálogo, no solo en ambientes coloquiales, sino también en periodísticos y ahora también con bastante énfasis en lo que respecta a los ambientes jurídicos. Hablemos un poco sobre la responsabilidad preventiva no funcional. ¿Esto qué nos quiere decir? Hallamos en el artículo 2 del reglamento de la ley 30364 una norma que impone a todas las autoridades. Esto es de responsabilidad de la policía, que tiene prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, también quienes integran el grupo familiar. ¿Qué duda cabe aquí? Entre las autoridades debe contarse al agente policial. El enunciado parte por imponer responsabilidad personal a los operadores de responsabilidad. Esto no solamente implica cuando un efectivo policial esté uniformado, sino también cuando esté en su día de franco, como se dice. Que el policía trabaja las 24 horas de los 7 días de la semana, así mismo los 365 días del año. Lógico es pensar que deriva de su condición de autoridad de la persona. Esto significa que prevenir la violencia de género contra las mujeres quienes integran el grupo familiar, aun cuando estuviesen desenvolviéndose como cualquier ciudadano, el efectivo tiene la responsabilidad no solo de exigirse en el marco de sus competencias, sino también debe estar referido a sus facultades que como autoridad le toca ejercer. Yendo por el ámbito de la responsabilidad en la ejecución de las medidas de protección, ¿qué nos dice aquello? Que las previsiones legales, asimismo también reglamentarias, sobre el tópico, plantean la necesidad de establecer las actuaciones que deben llevarse a cabo, las condiciones de su realización, los criterios jurídicos, asimismo también los políticos, al cual deben ceñirse. Los controladores deben soportar todo aquello. El artículo 23 de la ley 3036-4 nos dice, en su segundo párrafo, que la Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar todo lo que compete al registro de todas las víctimas con las medidas de protección que se les hayan sido notificadas. Asimismo, también habilitar a un canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de resguardo. Esta regla merece un especial comentario, ya que en su hipótesis normativa de responsabilidad realiza objetivamente aquel mandato constitucional que, que legitima la existencia de la Policía Nacional, la cual que nos dice, presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Eso está implicado en lo que respecta al artículo 166 de nuestra Constitución Política del Perú. También esta nueva línea legislativa empieza por establecer la justicia y que la policía también son son ideas de la vida pública, muy relacionadas entre sí, ya que plantea el problema de la exigencia de una policía especializada, pero más que especializada, sensibiliza con el tema de la protección a la mujer y asimismo también a los integrantes del grupo familiar. Este requerimiento, antes que ninguna otra cosa, es una exigencia política, y en dicha línea hay que hacer una forzosa referencia respecto a una parte, la función de tutela efectiva de los derechos y libertades reconocidos en el artículo 2 de la Ley 3036-4. Asimismo, el deber de la Policía Nacional es ejecutar las medidas de protección, que trae un reclamo más o menos completo, pues para su ejecución le impone la Policía Nacional como una institución.
La obligación de contar, por una parte, con un mapa gráfico y georreferencial respecto al índice delictivo en respecto a lo que es la violencia de género. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Importante porque nuestra Policía Nacional es un aliado frente a lo que significa la prevención a la violencia de género. Y es importante que nosotros podamos tener claro frente a la normatividad que su intervención tiene que ser de manera inmediata y de protección. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a tener la participación de el congresista del bloque magisterial que se encuentra y que han apoyado mucho para la organización del evento. Tomemos en cuenta que el 11 de octubre del 2012, la Organización de las Naciones Unidas instaura el Día Internacional de las Niñas con el objetivo de poder recordar, potenciar los derechos de las niñas. Pero no solamente eso, sino buscar el empoderamiento y buscar la reflexión en nuestra sociedad para que toda esta violencia disminuya, desaparezca. Así que en ese honor es que nosotros el día de hoy estamos realizando este simposio. Bien, vamos a presentar al congresista del bloque magisterial que viene en representación de ese poder del Estado tan importante para lo que significa la regulación legislativa en nuestro país. Según el doctor Segundo Quirós Barbosa. Buen día con todos los presentes y a la distinguida mesa que se encuentra presente. Es para mí una gran satisfacción dar la bienvenida a un selecto auditorio en este importante evento denominado Primer Simposio de Enfoque Multisectorial, No Más Violencia de Género en el Día Internacional de las Niñas, en la cual se reúnen expertos, autoridades, organizaciones sociales y representantes de distintos sectores para abordar de manera integral la problemática de la violencia de género en el país. Por lo cual debemos destacar la importancia de aplicar un enfoque multisectorial que involucre a diversos factores, como el poder ejecutivo, el poder legislativo, la sociedad, la academia y el sector privado. Por ello, enfatizo en la urgencia de trabajar en forma articulada para generar un cambio cultural y estructural, destacando la importancia de la colaboración interinstitucional y el compromiso de cada sector en la esta grave problemática. La violencia de género es una manifestación de las desigualdades históricas y estructurales que han permanecido en nuestra sociedad durante siglos. Este tipo de violencia no solo afecta la integridad física y emocional de las víctimas, sino que también tiene repercusiones devastadoras para sus familias, comunidades y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Considero que este espacio creado para dar apertura al diálogo y discusión sobre temas de violencia en la familia y sus consecuencias, entre otros datos estadísticos, permitirá la formulación de metodologías necesarias para erradicar la violencia desde sus cimientos de ustedes, para generar y crear políticas públicas efectivas. Debemos promover una cultura de respeto, cuidado y equidad en nuestros hogares, escuelas, centros de trabajo y comunidades. Muchas gracias por su asistencia. No más violencia de género. Muchas gracias y bendiciones a todos ustedes. Muchísimas gracias. La maravilla de la tecnología nos permite tener este tipo de intervenciones.
vamos nosotros a compartir mucho de información y gracias a esto nosotros podemos acceder en diferentes lugares y podemos eh, potenciarnos con la información. No puede faltar la intervención protocolar de la Secretaria General Nacional del Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú. Así que vamos a pedir, por favor, que también nos contacten con la licenciada Dina Aucasima Dueñas, secretaria general, quien en esta mañana nos va a brindar sus palabras en esta apertura. Bien, vamos a esperar un poquito para que podamos tener en estos momentos a la secretaria general nacional del sindicato, docente del Instituto Superior Tecnológico José Pardo y que tiene una amplia historia en cuanto a su participación en defensa de los derechos, no solamente de los docentes del nivel, sino también en lo que significa la defensa de los derechos humanos y la defensa de los trabajadores. Aprovechamos para poder nuevamente agradecer a nuestros auspiciadores, Eventos Monroy, del gerente general Ernesto Monroy Huanca, siempre muy activo en la comunidad de Villa El Salvador, a Creativa Manager SAC, del gerente general Juan José Guamán, a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que también ha colaborado con nosotros, Clínica de las Emociones, a la bancada del bloque magisterial del Congreso de la República. Hoy dignamente ha intervenido el congresista y nos ha honrado con su participación. Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a Radio Estéreo Villa de nuestro distrito. Hoy tenemos la participación de varias personas, varias celebridades dentro del campo académico y dentro del campo también de la defensa de los derechos. Nuestras temáticas, como ustedes ya lo saben, están enmarcadas dentro de lo que significa la prevención a la violencia. Por eso es que en el primer bloque tenemos como temática racismo y xenofobia. En el segundo bloque, la violencia psicológica en la familia y las consecuencias en la salud emocional. Luego, acciones terapéuticas frente a la violencia de género, tema muy importante para poder realizar un proceso de sanación en las víctimas. Consecuencias psicológicas del acoso y luego vamos a tener el último tema como los indicadores y las estadísticas, que es muy importante para nosotros poder tener un nivel de actuación. ¿Estamos listos? Sí, muy bien. Con nosotros entonces la Secretaria General Nacional del Sindicato Unitario de Docentes del Perú, de Educación Superior del Perú, licenciada Dina Aucasime Dueñas, que en estos momentos nos va a dar sus palabras de apertura del evento. Soy secretaria nacional del Sindicato Unitario de Docentes de Educación Superior. Tanto a los docentes, a los alumnos, a los estudiantes y a toda la comunidad del IDO a evitar la violencia contra las niñas, evitar la violencia contra la mujer
y lo más importante, ayudarles todos los profesionales, los futuros profesionales que son nuestros alumnos, contribuyan a una cultura de paz, de violencia, que ni una mujer más, ni una niña más sea objeto de maltrato, sea objeto de trata de personas, sea objeto de violencia. Entonces, creo que este tema es muy interesante, por eso felicito a el comité organizador por la iniciativa, la señorita ponente, el representante de la comisaría, todos los que se van a sumar este día tan importante que es el Día de las Niñas y en este caso contra las mujeres. Así es que bienvenidos a este evento, vamos a estar muy atentos a todo su forma representante del comisario de El Salvador, pues hacer leyes para de alguna manera determinar nuestras acciones y desde el punto que usted va a contribuir a evitar que sean violentadas de alguna manera las niñas y mujeres en Perú. Evidentes vía online o los presentes también en el. Gracias. Bien, muchísimas gracias, colega, muchísimas gracias por su participación, pero todavía no se nos vaya, porque usted está también apoyándonos como comentarista para el primer bloque que viene a continuación. Bien, justo la secretaria general mencionaba la importancia de poder erradicar la violencia de género. Y es lamentable que el Perú sea considerado uno de los países con mayor número de casos de violencia de género en el mundo. En el mundo. Se estima que 7 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de agresión por parte de su pareja sentimental. La estadística es muy fuerte. Imagínense que en el 2023, 4 niñas entre los 10 y 14 años se convirtieron en madres y 12 fueron embarazadas. Cifra que lamentablemente crece y crece. Es por eso la importancia de eventos como este, donde podamos empoderarnos de la normatividad, empoderarnos de los recursos necesarios para poder contribuir a la disminución y quizás soñemos un poco a la desaparición de situaciones tan críticas en nuestro país. Promovamos la cultura de paz. Vamos a comenzar entonces. Y justamente uno de los aspectos que contribuye es la xenofobia y el racismo. Así que vamos a invitar y vamos a aplaudir fuertemente y agradecer también a Jenny Dador Tosini, actual secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, elegida democráticamente por todos los organismos integrantes. Ella ha realizado cursos de estudios en la Universidad Nacional Federico Villarreal, diplomada en estudios de género y maestría en ciencia política, con mención en políticas públicas y sociedad civil en la Pontífica Universidad Católica del Perú. Tiene especialización en diseño y gestión de políticas públicas en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, diplomada en procesos de democratización y derechos humanos en la Universidad de Chile, diplomada en maternidad infantil en América Latina por la Universidad de la República de Uruguay. Tiene
una vasta experiencia en la función pública en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ha sido exdirectora de la ONG Manuela Ramos, integrante de CLACAI, asociada a la ONG Promsex. Es autora de distintas publicaciones y artículos de opinión con el objeto de cautelar la promoción, la vigilancia y defensa de los derechos humanos. Con tremendo cartel, nos sentimos honrados en esta mañana de poder contar con ella en este primer simposio de enfoque multisectorial, No más violencia de género, y con el tema racismo y xenofobia. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Reciban un saludo cordial de nuestra secretaria ejecutiva, Jenny Dador Tosini, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El día de hoy, mi nombre es Stephanie Bendezub, soy actual responsable del proyecto de jóvenes activistas por los derechos humanos dentro de la coordinadora. Nos ha tocado el tema racismo y xenofobia. Y todos los días vemos casos de discriminación, de situaciones que nos obligan a enfrentarnos. Existe un estudio en donde se detalla que más de la mitad de peruanos y peruanas se ha sentido algo discriminado por su raza, color de piel y también por su sexo. El 28% se ha identificado que fue por sus ingresos y por su dinero, mientras un 17% sostuvo que fue por sus rasgos faciales y físicos. Lo que yo quiero mencionar y hacer la diferenciación es entre racismo y xenofobia. Cuando hablamos de racismo, explicamos que es la creencia de sostener una superioridad a un grupo étnico sobre los demás, que conduce así hacia la discriminación o una persecución social. La xenofobia, por su parte, es el odio y el rechazo al forastero. En un prejuicio arraigado dentro del individuo en la sociedad, dirigido hacia una persona o un colectivo. Se manifiesta de una forma leve mediante la indiferencia o la falta de empatía hacia una persona extranjera, llegando también a la agresión física y al asesinato como parte de agresiones mucho más fuertes. Pero a estos dos conceptos y hacia esta diferenciación vamos a añadirle un concepto que se llama la aporofobia. La aporofobia es un concepto reciente que se ha implicado dentro de los diversos conceptos que existe para la sociología. Resulta urgente ponerle nombre al rechazo al pobre, al desamparado, porque esta actividad tiene una fuerza en la vida social que es aún mayor, precisamente porque se actúa desde el anonimato. Y es que cuando nosotros hablamos de racismo y xenofobia, no solamente estamos hablando de personas con ciertas características foráneas, también estamos hablando de el odio que tenemos hacia una persona que puede estar en una situación de desventaja y de pobreza. Vamos a poner un ejemplo. No tiene los mismos rasgos de xenofobia en las personas una persona europea a una persona latinoamericana. Y es porque la carga emocional, la carga también social es mucho más fuerte dentro de Latinoamérica. Entonces, vamos a aterrizar algunos conceptos. Cuando hablamos de racismo y de xenofobia, también estamos hablando de que existe más del 28% de la población que ha podido migrar. Esa migración no solamente es a nivel de otros países,
sino también ha habido en el Perú migraciones internas por los diferentes problemas sociales que hemos tenido. Y esto ha escenificado en Lima el racismo y la xenofobia. Ahora, para poder aterrizar algunos conceptos en cuanto al entorno de la niñez, hemos tomado en cuenta algunos aspectos legales, como por ejemplo la Convención Interamericana contra el Racismo y la Discriminación y las formas conexas hacia la intolerancia, el Plan de Acción del Decenio de los Afrodescendientes en América Latina, la Declaración Americana de los Derechos de Pueblos Indígenas, el Plan Acción sobre la Declaración Americana de los Principios Interamericanos de Derechos Humanos y todas las personas migrantes y refugiadas. Este bagaje legal también aterriza dentro de nuestras normas en el territorio nacional, como por ejemplo, en nuestro Código Penal se encuentra tipificado el delito de discriminación. Y en nuestra Constitución, en el artículo número 2, se menciona que está prohibido todo tipo de discriminación y enumera los diversos tipos. Entre ellas está la étnico-racial y el sexo. Cuando tenemos otras índoles, también nos hemos incluido y hemos amparado al sexo asignado al nacer y por razones de género. Ahora, dentro de estas reuniones y esta Asamblea General de la OEA que se ha celebrado hace no muy poco tiempo sobre la igualdad y la discriminación, se ha tenido una representación de niños, niñas y adolescentes, en donde se ha pedido la representación y que sus voces sean escuchadas en espacios donde se deciden acciones o políticas que involucran a la niñez y adolescencia. Y es importante que se garantice el derecho a la educación, cuidando que las escuelas sean lugares seguros e igualitarios, donde se aplique el enfoque antirracista y que se conozca la diversidad, que se garantice su derecho a la salud, vigilando que no se limite el acceso a estos servicios por nacionalidad o condición migratoria, y que apliquen con urgencia acciones concretas para revertir la lógica adultocentrista que aún domina la conducción del Estado o los organismos internacionales y la sociedad civil. Por supuesto, la representación dentro de estos espacios y escuchar a las niñeces es sumamente importante. Cuando nosotros hemos evaluado, existe un censo en el año 2017 en donde menciona que los pueblos indígenas son 55 y la población afroperuana son 828.824 personas que se autoidentifican como personas afroperuanas, ¿no? Que equivale al 3.6%. Y esto es importante porque el 33% de esa población vive actualmente en situación de pobreza. Es ahí donde se pueden interseccionar el racismo, la discriminación y la llamada aporofobia. Cuando hablamos de población migrante, es importante tener en cuenta lo siguiente. 248.000 personas son niños, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad y 1 de cada 5 niños migrantes no están matriculados en el sistema educativo. 45% de estos niños son personas extranjeras y viven en Lima. El 91% de esta población no cuenta con un seguro de salud y el 57.9% de esta población no cuenta con estudios superiores, lo que esto incrementaría su situación de vulnerabilidad y su situación de pobreza. Para nosotros también es importante que cuando hablamos de menores de edad, justamente nuestro
la persona que me antecedió hablaba de la ley 3036-4, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. En esta normativa también podemos tener en cuenta que hay un indicador que prohíbe la discriminación y también menciona que esto es parte de la violencia de género y la violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes. Es por ello que es importante que el gobierno, tanto sea el gobierno local, el gobierno regional, así como las instituciones estatales, se preocupen por esta problemática. Dentro de nuestra sociedad es importante también tener acciones concretas. Por ejemplo, nosotros estamos en Villa El Salvador y Villa El Salvador tiene una ordenanza municipal que tiene como componente la no discriminación étnico-racial y hacia personas de un origen migratorio diferente al peruano. Y esto es muy importante porque son acciones y normativas que deberían tomarse en cuenta para combatir, pero también para sensibilizar acerca de esa problemática. Esperamos poder encontrarnos en otra oportunidad y que también podamos reflexionar acerca de las acciones que se están teniendo en torno a la xenofobia y el racismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Bendezú. Gracias por su participación y por ilustrarnos esta mañana. No sé si tenemos conectados a la colega Dina. Entonces consideramos que de ninguna manera mundial, por su condición por su color de piel o por su, de repente, su nivel de origen, ¿no? Tiene derecho a vivir una situación racista. Entonces, yo creo que si de repente decirle no a la señorita de la a nivel de Perú es el responsable de repente luchar o de algunos prevenir, ¿no? Acá en Perú, el racismo de la piel, ¿no? En este caso de las afroperuanas. Entonces, ¿qué acciones podríamos hacer en conjunto, no? Eso podría ser ese, ¿no? Es lo que viven a diario nuestros compatriotas, ¿no? Que vienen, ¿no? Ya que las finales todos somos peruanos. Y otra de las cosas que también quiero decirles, yo de la xenofobia, ¿no? Con respecto a la xenofobia extranjera o fútbol español, creo que es normal tener cierto temor, ¿no? Y pues, ¿qué podríamos hacer también frente a eso? Actitudes, ¿no? Que si es de tal lugar, ¿no? Si es de venezolanos, la selva, o si es o si es de tal lugar. Entonces, ¿de qué manera podríamos que es, si es que de repente hay alguna política y a nivel nacional de problemas en el Perú? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sé que el audio ha estado un poquito conflictivo, pero vamos a sintetizar un poco lo que acaba de mencionar y aclarar el aporte y la pregunta, ¿correcto?
La licenciada Dina preguntaba concretamente sobre acciones para poder enfrentar los problemas de racismo, y la segunda intervención es que nos precise un poquito más sobre las políticas para poder también hacer frente a lo que es la xenofobia. ¿Ok? Estas dos intervenciones. A ver, tenemos dos preguntas en particular. Lo primero es, ¿qué podemos hacer? Nosotros consideramos que es vital la educación. Entonces, en una currícula es importante que desde muy pequeños puedan entender que las personas migrantes, ya sea migración interna o externa, no vienen a generar algún tipo de competencia o temor. Al contrario, vienen a convivir como cualquier otra persona y vienen a tener las mismas oportunidades, ¿no? Y esto es muy importante hablarlo desde los colegios. La sensibilización y cómo hablar el tema se puede abordar desde muy temprana edad. Es por eso que se solicita a el Ministerio de Educación y también a las reformas que existe dentro del ministerio, que exista un enfoque interseccional. Este enfoque en realidad menciona de que debería hablarse de racismo, debería hablarse de xenofobia dentro de las escuelas, porque es una realidad que ya está pasando. Muchas personas migrantes, extranjeros, ya están en nuestras aulas y la convivencia dentro de las aulas debería ser un tema de conversación en los colegios por los maestros y guiados por ellos. Dentro de las políticas públicas que mencionaba, ya tenemos políticas públicas normativas, ¿no? Por ejemplo, la ley 30364, que es una normativa que ahora, que en este tiempo se va a mencionar mucho. Como les había mencionado, esta ley sí menciona que debería haber un enfoque antirracista e interseccional. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de sensibilización, no nos enfocamos directamente a esos temas, nos enfocamos más al tema de violencia. Pero a veces hay que entender que la violencia tiene muchas directrices. Voy a poner un ejemplo. Dentro de los casos que hemos podido estar sosteniendo, muchas de las mujeres migrantes, ahora vamos a sostener solamente migración interna, referían que los insultos que se tenían hacia ellas era referente a su etnia o referente al lugar donde ellas provenían. Esto son insultos racistas, insultos xenofóbicos. Y la violencia de violencia de género también se puede materializar de esa manera. Entonces, cuando nosotros vayamos a sensibilizar, no solamente es hablar de golpes, es hablar de violencia psicológica, sino que la violencia se puede materializar también desde esta perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva racista, una perspectiva xenofóbica. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos como políticas públicas? Es que la inserción dentro de las escuelas, dentro de los trabajos, dentro del sector salud, de estas poblaciones en situación de vulnerabilidad debería ser una prioridad. Como mencionaba, existe un número bastante grande de personas que no cuentan con estos servicios y estos derechos básicos como lo que es salud, educación y trabajo. Y esto acarrea en que empobrece a la misma población, ¿no? A una población racializada, a una población
que es víctima de la xenofobia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, es muy necesario ponernos y tomar en cuenta que todas las normativas que estamos brindando son en realidad para estas poblaciones en situación de vulnerabilidad, en qué les beneficiaría y cómo podríamos actuar desde sus problemáticas, ¿no? A eso nosotros le llamamos tener un enfoque interseccional dentro de las políticas públicas. Y esto solamente se puede materializar cuando los responsables de estas normativas conozcan la situación de las personas racializadas y sobre todo tomen cartas en el asunto dentro de sus políticas. Muchas gracias. Interesante. Interesante porque sí es cierto, dentro de la currícula escolar está, o sea, está, ¿no? Está tocar la discriminación por racismo y la discriminación por xenofobia, está. Nos falta potenciarlo. Nos falta encarnarnos en esos contenidos para poder hacer un proceso de sensibilización efectivo. Y hacia ahí tenemos que ir. Hay otro aspecto que me gustaría que comente. Eh, eh, Yendo ya a lo general, discriminación por racismo y discriminación por xenofobia, nosotros creemos de que hay otro factor también que se aúna a esta problemática y esa es la condición de pobreza. Mm, Creo que la condición de pobreza constituye en el marco de diferentes manifestaciones un nivel de intolerancia también. Y ese nivel de tolerancia se convierte como en un estigma adicional. Ese estigma adicional que refuerza lo que es la exclusión. eh, Nos hace que se mantenga esos niveles de discriminación y hay un proceso, consideramos, de retroalimentación entre lo que es pobreza y estos tipos de discriminación. ¿Cómo hacer? Es complicado, ¿verdad? Es un poco estructural, pero creo que la reflexión nos vendría bien esta mañana. Sí, justamente hablé. Casualmente la xenofobia y el racismo no son generalmente a personas, por ejemplo, nosotros identificamos como que vienen del primer mundo, ¿no? Que son personas, por ejemplo, europeas o personas norteamericanas o canadienses. Casi siempre son personas latinoamericanas o del continente asiático, personas que están en una situación de vulnerabilidad y pobreza. Es por eso que estos tres conceptos, la xenofobia, el racismo y la porofobia, van de la mano. ¿Cómo podemos hablar de eso dentro de de nuestro ámbito de la sociedad? Es sumamente importante que las políticas públicas aterricen en estas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Entendemos que el desplazamiento de las personas hasta ciertos territorios implica un esfuerzo diferente del Estado. Por ejemplo, mencionábamos que muchos de ellos no tienen acceso a la salud o acceso a la educación, o que hay niños, niñas y adolescentes que no se encuentran inscritos dentro del sistema educativo. Y eso es sumamente peligroso, porque la educación es la base también para la superación, es la base en donde te dan cierto tipo de unidades para poder superarse. Y si ponemos eso como una traba, vamos a generar mucho más pobreza en personas que están en una situación de desplazamiento. Ahora, eso como punto número uno, ¿no? La educación.
Luego también va de la mano con salud y con políticas migratorias que sean amigables para el derecho al trabajo de estas poblaciones, ¿no? Hablar de una situación migratoria, hablar de políticas migratorias es un tema bastante complejo y es un tema también que requiere un debate dentro de nuestro pleno, dentro de nuestra sociedad también. Muy relevante. Ahora, también es importante reflexionar, ¿no? No siempre nosotros y nosotras vamos a estar en esta posición de privilegio, ¿no? Estar sentados, estar en un territorio en donde tenemos algunas facilidades, donde tenemos familia a quien recurrir, en un país totalmente solas y en una situación muy... No siempre vamos a tener el privilegio de contar con con esta situación de ventaja. Nosotros no sabemos a dónde nos va a llevar vida y es justamente la empatía que se les está solicitando a la sociedad. No siempre nos vamos a encontrar aquí. Nosotros no sabemos si mañana vamos a tener que emigrar y nos gustaría que el lugar y también la sociedad que nos acoja sea amigable con nuestra situación, amigable y empática. Muchísimas gracias. Realmente muchísimas gracias. Y creo que también aquí cabe mencionar de que tenemos que recurrir a la normatividad y que ya hay leyes, y hay leyes que protegen a los migrantes, ¿no? Y hay leyes para poder salvaguardar los derechos fundamentales, poder desterrar la estigmatización que lamentablemente se da. Muchísimas gracias a la doctora Bendezú, que es secretaria ejecutiva responsable del Proyecto Nacional de Jóvenes Activistas. Yo le pido mil disculpas. Yo quiero que me permita poder dar a conocer la vasta experiencia que usted tiene en estas temáticas. Ella es abogada de profesión, estudió en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por su especialización en Derecho Penal y Género. Laboró como coordinadora del Comité de Lima en la Comisión Andina de Juristas, en la Defensoría del Pueblo, en la Defensoría Adjunta, para lo que es la prevención de conflictos sociales, y es columnista en el diario Perú 21. También ha presentado libros y ha participado en diversas actividades académicas y culturales. Nosotros queremos agradecerle por su participación, por estar con nosotros. Es experta en todo lo que es la promotoría de admisión en la Universidad Jesuita, nos dicen también, y ha estado esta mañana nutriéndonos con esta temática. Muchísimas gracias, muchas gracias. Un aplauso, por favor. No solamente presencial, sino también allá, virtual, a los que están conectados con nosotros y que están también engalonándonos con su participación y que también nos están haciendo llegar sus comentarios y preguntas. Y a través de esta vocera nosotros vamos dando a nuestros expositores en esta mañana para que podamos ampliar la información. Tenemos ahora el documental. Exacto. Vamos nosotros a presentar un documental. Y esperamos que sea de vuestro agrado, por favor. ¿Listo? Ahí vamos. ¿Podría formular una pregunta que pueda remover conciencia sobre este tema? Sí, que me gustaría plantear hasta qué punto la sociedad está preparada para hacer frente
a romper el silencio con la violencia psicológica? Creo que es una pregunta clave que nos la debemos hacer todos y todas, porque en muchas ocasiones nos encontramos con que no hay una respuesta y unos recursos si no hay un moratón o si no hay una agresión física. Y detrás de cualquier tipo de agresión siempre hay una violencia psicológica, que es el fondo de la cuestión. Creo que a nivel social, algo que me parece fundamental es el poder vivirlo como un daño a la propia sociedad. La pérdida de la voz, de la palabra y de la propia identidad de la mujer que está sufriendo una violencia psicológica. Sabes que a lo mejor no estamos preparados. Por eso se trata de remover conciencias, ¿no? A mí personalmente todavía me cuesta trabajo pensar que yo he sido esa persona en ese momento. Cuando estaba sucediendo, ¿tú te imaginabas que podrías salir, que podías estar como estás hoy? Creo que ya estamos listas. ¿Ya? Sí, claro. ¿Ya pasamos? Ya pasamos. Gracias. Muchas gracias por estar haciendo esto conmigo, eso para empezar. Es un experimento, no sabemos cómo va a salir, es la primera vez que lo hacemos y vamos a ver qué podemos hacer con nuestra propia experiencia. ¿Todas amarillo? Ah, sí. Todas amarillo. Escribimos aquí lo que a nosotras nos haya pasado o hayamos sentido. Entonces, bueno, empieza Antonia. Muchas antes que yo han encontrado el patrón que buscamos. Una de las primeras formas que presenta es el control. Empezó por criticar mi ropa, luego mi cabello, mi forma de arreglarme, mi trabajo. Me justificaba sus celos como una prueba de amor. Llegó un momento en el que cuando sonaba mi WhatsApp, me dolía el estómago de pensar que iba a tener una bronca y sentía miedo. Es muy difícil que puedas reconocerte en esa situación que te genera tanta confusión también. Llega un momento que tú estás en un bucle y es muy difícil romper ese bucle. Yo no era consciente. Ahora con perspectiva sí lo veo y ves muchas cosas que antes eran normales. Yo creo que es que está normalizado. Entonces no lo ves. Es muy encubierto. Muchas veces el maltrato psicológico que te hacen es tan civilino que no te das ni cuenta. Y si no te das cuenta tú, tampoco se dan cuenta los demás. Quizás la violencia psicológica es más grave que ninguna otra violencia porque es menos visible. Precisamente su invisibilidad no significa que sea una microviolencia, significa que esa violencia que se produce de forma cotidiana, continuada, genera ese mecanismo de control permanente sobre la persona. Son acciones, omisiones, estrategias tendentes a minusvalorar, a culpabilizar, a controlarla, a humillar, someter, a dificultar la relación igualitaria entre dos personas. Es continuada en el tiempo, es reiterada, perjudica la estabilidad de la mujer. Creándole pues, serios problemas de seguridad, de confianza, de culpabilidad y con ese daño a la integridad mental, ¿qué se logra realmente o qué pretende el agresor? Instituir una relación estable de subordinación o de sometimiento de la mujer. Puede darse en todas las edades y ya lo estamos viendo en adolescentes desde edades muy tempranas. Ya hay adolescentes con 12 años que están sufriendo formas de violencia psicológica extremas. La utilizan los hombres y lo hacen como sistema de control sobre sus parejas, pero también puede ser sobre cualquier otra mujer que esté en su entorno. Por eso es muy importante que las personas conozcamos cómo es la violencia psicológica para que no seamos cómplices de esa violencia.
Escondía mis llaves para que no pudiese salir. Me trataba como si yo fuera de su propiedad. Controlaba mi móvil. Le di todas mis contraseñas para que viese que yo no tenía nada que esconder. Me pedía que le mandase mi ubicación a tiempo real. Es necesario hablar de los espacios tecnológicos porque son un escenario nuevo desde el que reproducir esa violencia. La geolocalización del móvil, el control de Instagram, o sea, que tienes las contraseñas, que hay un control brutal de tu identidad digital. Que él no dé una conversación de WhatsApp por terminada porque él necesita que tú sigas diciéndole que lo perdona y que por favor lo quieres. Es tú porque has puesto esta foto, tú porque has hecho este comentario. Es que al final es como si la chica no tuviera vida, es decir, ese ámbito de su vida que es fundamental para la adolescencia y la juventud, que es el tecnológico, él lo va copando, lo mismo que ocupa el presencial, ¿no? Es un espacio en el que la quita. Una chica o un adolescente fuera del ámbito tecnológico, una adolescente mucho más aislada, que es una de las estrategias de la violencia psicológica, el aislamiento. Cuanto más aislada estés, más poder tengo sobre ti. Pues venga. Oye, ¿y lo que hemos escrito dónde se va? Ya se queda dentro de la cúpula, va a quedar dentro de la cúpula, pero no se ve. Silencio. Otro de los signos es el aislamiento. Cada vez que había una reunión con amigos, se las apañaba para provocar una pelea. Así que empecé a cancelar citas poniendo excusas. Pensaba que todos mis amigos querían acostarse conmigo. Poco a poco dejé de verlos porque suponía broncas. Controlaba cuánto tardaba en ir a comprar el pan para comprobar si me había parado a hablar con alguien. El aislamiento está relacionado con el control. Cuanto más aislada esté una mujer, menos agarres para salir de la situación va a tener. Me ha salido un trabajo maravilloso y voy a irme. Bueno, tú sabrás lo que hace, pero entonces restringe el afecto. Con lo cual, sin que él diga nada, ella va a entender que él está enfadado. Eso es una forma de control. ¿Cuál es su estrategia? Ah, yo no te he dicho que no vayas. Si no vas porque no quieres. No es yo no quiero que vayas, es tú verás lo que haces. ¿Esto qué es lo que provoca? Una autoculpabilización continua en la víctima. Y si aún con esas tú todavía no te has dado cuenta, ya sí te lo voy a tener que decir, que no quiero que salgas con tus amistades, que no quiero que tengas estas redes sociales, que no quiero que cuelgues esta foto ni que te pongas esta ropa. Pero eso no te lo digo al principio. Eso te lo voy a decir al final. A todo esto se llama violencia psicológica, machista. Y es un terrorismo y una tortura contra las mujeres de todas las edades que la están sufriendo. Desgraciadamente, yo creo que todavía hay mucha desinformación sobre la violencia de género. Sí, claro. Muchísima. Para que se considere que hay violencia, tiene que ser muy, muy evidente. O sea, muy evidente. Lo Y que siempre, tú lo veas. que te des con el palito. Claro, y que tú lo estés viendo. No vale que yo te lo esté contando. Incluso estás tú dormida y que te despierte y te esté, digamos... Sí, increpando para que no te puedas dormir. Eso es violencia de género. Sí, a mí me han hecho eso. Eso no lo saben. Escupirte es violencia de género. Hay muchísimas cosas. Pero incluso que eso son me parece tan ya bastante sutiles. agresivo. ¿sabes? Pero muy agresivo. Es que hay cosas antes que son violencia de género. O sea, porque van a llevar a eso. La construcción de las relaciones afectivas no son iguales en las mujeres y en los hombres. Se sigue socializando a los hombres desde ese ámbito del dominio, pero de un dominio sobre algo y sobre alguien. Y a las mujeres nos siguen socializando en todo el tema del ámbito del agrado, ¿no? El ámbito del agrado para el resto, para los demás y para las demás. Y eso, al final, hace que muchos hombres crean que tienen el derecho a ser agradados por las mujeres. Con lo cual estamos jugando diferentes cartas creyendo que estamos jugando a lo mismo. Por eso el ciclo de la violencia se va a repetir de forma continuada hasta que las mujeres salgan de esa situación. Hay mujeres que salen en meses y hay mujeres que pasan la vida completa, cada vez con menos herramientas para salir de ese laberinto, ¿no?
Conforme más dentro están de la relación, menos ven los apoyos sociales, menos ven sus propias habilidades y los recursos. El tiempo no juega a favor de las mujeres que se mantienen en relaciones de violencia psicológica. Ahí vamos. Me hacía sentir culpable por cualquier cosa, desde haber perdido las llaves, por fumar, porque no le fuera bien en el trabajo. Usaba mis miedos y mis puntos débiles para controlarme. Exageraba mis defectos o los señalaba para evitar asumir la responsabilidad de sus malas elecciones o errores. Mentía o negaba situaciones que habían ocurrido. Me castigaba con su mirada, su falta de atención, su desprecio. Me convencía de que iba a cambiar, que estaba arrepentido y que todo volvería a ser como al principio. Es que yo te quiero mucho, es que lo hago por tu bien, es que luego viene de un detallito, un ramo de flores, y entonces tú ya empiezas a decir, ay, pues mira que se ha dado cuenta del tema y vamos a volver otra vez a intentarlo. A mí las primeras veces me pedía perdón, luego ya no me pedía ni perdón. Va sumando hasta conseguir una desvalorización total y una anulación de mí misma. Yo ya estaba que no hablaba, no me expresaba, estaba anulada. Y la tercera fase, después del control y las prohibiciones, es la despersonalización, porque es lo que se consigue, ¿no? Está afectada la toma de decisiones, está afectada la toma de conciencia de cuáles son los recursos que tenemos, está afectada el quién soy, hasta tal punto que hay una diferencia muy grande entre la mujer que era antes de la relación y la mujer que es ahora cuando está inmersa en ese vínculo. Se supone que la persona con la que tengo un vínculo de afecto me está violentando. Entonces, para poder entender esto que está pasando, mi mente desarrolla una serie de distorsiones cognitivas, de pensamientos irracionales, como por ejemplo la negación del maltrato, la justificación del maltrato, la culpabilización de yo soy responsable, si yo sé que esto o aquello le molesta, ¿no? ¿Por qué lo he hecho, ¿no? Además, ahí entramos en la indefensión aprendida, que la mujer adapta todos sus mecanismos y sus estrategias para evitar el conflicto. Y al final el conflicto se da por motivos ajenos, ¿no? A lo que ella deje o deje de hacer. Asumes toda la culpa, toda la responsabilidad de algo que no va a cambiar, no puede cambiar. La única manera de romper con eso es que él te mate o que tú te vayas. Madre mía. O sea, estoy intentando ver por qué está ahí esa sensación de malestar. Pero no sé por qué estoy tan enfadada. Es como que me culpándome a mí, ¿sabes? No a él por su comportamiento, sino... Sí, pero no te puedes sentir culpable. Yo por eso solicité terapia. Yo la terapia la pedí porque yo estuve 23 años callada y yo necesitaba hablar. Yo la rabia la sentí cuando vivía con él. Yo me aborrecía a mí misma, yo me odiaba a mí misma porque yo no era yo. Yo sabía que yo no era yo. No soportar por un miedo irracional que yo lo tenía, porque yo me había casado para toda la vida. Claro. ¿Entiendes? Entonces, y eso es educacional. Eso es desde chiquitita que a mí me lo han enseñado. Es que yo creo que no es sanarte de una relación tóxica, sino de cómo está construido, por lo menos en mi caso, el patrón de una relación. Yo pienso que tienes derecho a estar enfadada. Claro que sí. Que estás enfadada contigo y también con esas relaciones, con una sociedad que te ha fallado, que nos engañó con todas estas historias del amor romántico, que pudo haber puesto en peligro tu vida, pero que tú sola no puedes salir de esto. O sea, tú necesitas a una profesional que te acompañe en este proceso. Este proceso es largo, pero es posible. Y es posible desaprender esos patrones
de relación y desarrollar una serie de herramientas y de formas de amor propio y de cuidado que por supuesto que con lo joven que eres te van a permitir poder construir relaciones más sanas. Un proceso de salida de la violencia nunca va a ser lineal. Incluso cuando pido ayuda y le digo a una amiga o a alguien de la familia qué es lo que está pasando, incluso ahí después hay un ¿qué he hecho? ¿No? Porque hay mucha culpa y hay mucho cuestionamiento interno. Es que no podemos olvidar que el autoconcepto está muy, muy, muy perjudicado. Que yo no lo veía. No lo veía como para denunciarlo. Cuando estás sintiendo miedo físico, o sea, miedo de que te hagan daño físico. Y no lo hice. Porque yo misma también te engañas y dices, lo controlo, no pasa nada, no me va a hacer, nunca me ha pegado, nunca. Como que te tienes que esperar a eso para denunciar. Hay asociaciones que están muy pendientes de mujeres que lo están pasando mal, que están aisladas, que se acercan a la casa y que le dan un toque para que se incorporen. Espacios en los que las mujeres se sientan seguras. A mí me ayudaron a salir de ahí. Por mí sola no me hubiera ido. Es muy difícil. Y esa persona está tan encerrada porque la han encerrado en sí misma y le han metido tanto miedo que esa persona es incapaz de salir de ahí si no se la ayuda. Le has dado tanto poder que dices, él me va a encontrar. Tienes tanto miedo que dices, ¿a dónde me voy a ir que no me encuentre? Le estoy desobedeciendo. Y ya sabes que la desobediencia tiene un costo. Otro de los signos de desvalorización, las humillaciones y los insultos que se pueden relacionar con las siguientes afirmaciones. Conseguía herirme donde más me dolía. Conocía mis inseguridades y me atacaba en los momentos de mayor debilidad. Para calmar su ira llegaba a situaciones denigrantes como arrodillarme ante él. Me humillaba en público o en privado. Hacía bromas a mi costa. Me decía que era una inútil, que estaba loca, que no servía para nada. Las mujeres víctimas de violencia psicológica tienen síntomas como diarreas, vómitos, dolores de cabeza. Malestares del tipo de empezar a tener insomnio, empezar a tener dificultades para tomar la palabra. Daños en su autoestima, depresión, ansiedad, tendencia a la evasión, inseguridad brutal. Realmente la sutileza de los síntomas que presenta, cuando no tienes una evidencia física de lesión, es muy complicada para probarlo ante el órgano judicial. Y muchas veces no existen otras pruebas más que la declaración de él frente a la de ella. Sin embargo, si hubiera habido un vecino o una vecina que hubiera llamado a la policía y que se lo hubiera contado a posteriori a ella, esa notificación en un momento dado podrá recuperarse y le servirá a ella como un elemento probatorio alrededor de su declaración, que es lo más importante. También se tienen que enfrentar a que muchas veces no son creídas, se las cuestiona de manera que no cuestionamos en otro tipo de delitos. Si yo no soy consciente de lo que es violencia o no violencia, ¿cómo voy a poder plasmar esa violencia y ese infierno que he vivido en una denuncia? Yo creo que es súper importante el preparar a la mujer para lo que va a venir si interpone una denuncia, sobre todo en casos de violencia psicológica. ¿Hasta qué punto tenía yo a lo mejor que haber aguantado en la relación para que me dijeran, ostras, te están maltratando, denúncialo, tal, ¿no? Es muy duro que tu gente no lo vea. Yo te puedo hacer una pregunta personal, Claro, sí, claro. porque claro, es que yo soy madre, ¿vale? Y yo estoy muy preocupada de que mis hijos en un momento dado puedan sufrir lo que es el daño colateral, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o repetición de patrón, lo que sea. ¿A qué edad empezó tu primera relación en la cual la cosa fue la cosa regular? Quizás mi perfil, o sea, estaba como un poquito condicionado ya que yo repitiera el patrón por lo que yo había vivido en mi casa. Vale. El clima, ¿no? Más el clima, ¿no?
Yo nunca, ostras, me da mucha vergüenza, yo nunca lo he hablado en mi casa. Mi madre ella siempre no ha sido consciente de que yo me daba cuenta de lo que pasaba. Creo que se autoengañaba diciendo, "No, bueno, los niños no se enteran, o los niños están dormidos, o son niños y están felices". Pero desde pequeñita hasta que tienes 6 años, que entras en el cole, ¿qué estás viendo? Que cuando hay una explosión, lo que hay que hacer es callarse, intentar que la otra persona se calme y agachar la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Que eres un normal? No puedes hablar. Contesta. Me pegaban empujón. Y yo seguía callada. ¿Pero que no sabes hablar? Y yo seguía callada hasta que ella sí. Y si era porque él y yo encima, pues sí, pues es. ¡Calláis! Ellos están solamente repitiendo un patrón conductual de repetición de la sociedad, del poder sobre, de así lo hacía mi mamá, así lo hacía mi papá. Estoy convencida de que todas las mujeres que yo tengo alrededor en mi vida han sufrido algún tipo de violencia machista. Otra cosa es que sean conscientes de ello. O tomas conciencia, lo estás viendo constantemente a tu alrededor. Yo te estoy contando mi historia y cualquier mujer que la esté leyendo, que la esté escuchando, lo ha vivido. Otro de los signos que podemos reconocer es la intimidación. Rompía cosas o amenazaba con romperlas. Llegó a sacarme el cuchillo más de una vez. Daba portazos, tiraba mis cosas al suelo. Daba puñetazos a las puertas y a las paredes. Me gritaba constantemente. Fíjate, yo me acuerdo una vez, tenía mi hijo chico, mi hijo mayor tenía 5 años, y nos cerró la puerta de la calle, no sé qué era lo que le pasó, algo quería, yo ya no me acuerdo, lo que no se me olvida es lo que nos hizo. Cogió un cuchillo y dijo, primero os mato a vosotros dos y luego ya acabo conmigo. ¿Tú te imaginas pidiéndole por favor, suelta el cuchillo, déjanos vivir? Vale, ya. Imagínate, mi hijo con 7 años, tú dices, mi hijo con 7 años era mayor. Tienes en el imaginario el maltratador es una persona agresiva, el alcohólico, analfabeto que te pega y que encima tú vives en una capa social que no tienes capacidad de salir tú sola adelante porque tienes más un montón de niños. Yo qué sé, eso, ¿no? Como una imagen que no es así. Realmente no hay un perfil. Que realmente hombre violento puede ser cualquier hombre educado dentro del patriarcado, cualquier hombre en nuestra sociedad. Hemos sido educados en ella, logrado el ejercerla y evidentemente cualquier hombre puede utilizarla para generar control, para generar esta sensación de dominio que muchas veces es parte de nuestra identidad. Cuesta mucho ver como delincuentes a hombres que están totalmente adaptados a nuestro sistema. El machismo forma parte de nuestra sociedad y los delincuentes están, por lo general, absolutamente adaptados. No es accidental. El comportamiento del agresor responde a una idea, a la necesidad de someter a su víctima. El sometimiento es privarla de su libertad, privarla de su dignidad, privarla de los valores más esenciales de una persona, hasta conseguir que ella se rebaje a un nivel en el que ni siquiera se sienta persona, que va garantizando que día a día esa persona vaya muriendo un poco más. No entender eso como un delito es quizá el delito más grave, ¿no? Pues sí. Bueno, ya vamos por el último. Otro de los signos más claros que podemos reconocer son las amenazas, tanto dirigidas a mí como a mis seres queridos. Me llegó a decir, de aquí saldrás con los pies por delante.
Me amenazaba con suicidarse si lo dejaba. A mí también. Evité que se tirara por la ventana en varias ocasiones. Me repetía, te voy a destrozar la vida. Me amenazaba con quitarme a mi hija. Decía que publicaría en internet mis fotos íntimas. También se piensa en que tenemos un perfil de víctima perfecta. La víctima 100% sumisa. Eso no lo tenemos. Es decir, yo conozco a muchas jóvenes y muchas adolescentes que no son sumisas y son víctimas de violencia. Siempre estamos enfocando en qué le ha ocurrido a la víctima y yo creo que lo que debemos de enfocar es que la responsabilidad única y exclusiva la tiene quien agrede. Ese modelo, esa masculinidad, porque no existe un perfil, sino ese modelo de masculinidad hegemónica que claro que sale. Para poder elaborar otras formas de relación, inventamos poco a poco y entre todos y entre todas las masculinidades positivas, que sencillamente son formas diferentes, diversas de ser hombre, donde el cuidado forma parte de sus vidas, donde hay una relación empática, donde somos capaces de darnos cuenta desde el cariño y el cuidado de la presencia y la necesidad de reforzar, cuidar a la persona que está al lado. No se trata de buscar culpables, sino las causas de esta sociedad que podemos ir desmontando poquito a poco. Se requiere, por supuesto, desde mi punto de vista, mucha educación, pero también trabajar los afectos, las emociones, el perdón. Y estamos rodeadas de hombres que maravillosos, amorosos, donde ellos se desmontan y nosotras también, no nada más ellos. Y yo sí a Elena decirle que es una mujer maravillosa, todas, por supuesto, todas, pero ella especialmente es como el futuro y la esperanza de generar otro discurso y otra praxis para salir de las violencias, y estás muy legitimada a decir desde tu lugar y tu Bien, muchísimas Entonces, gracias. esto es lo que vamos a construir. La color ¿Impactados? son los palos que hicimos ayer. ¿Impactadas? La A, la B, la C, cada uno tiene un color. Sí, ¿no? ¿Y cuánto de Vamos a estas marcar señales que hemos visto en ese documental nosotros hemos podido vivenciarlas o hemos sido testigos de ese tipo de actitudes y vivencias en otras personas? Es una cadena que hay que romper, que hay que cortar. La situación está en cuáles son las herramientas que vamos a dar a las personas para que esas cadenas se rompan y para que este círculo de la violencia se termine. Y yo encontraba un dato en estos días. Yo encontraba el dato de que, según el MINSA, 23.657 casos de violencia han sido atendidos el 2023. 23.657 casos de violencia. Pero pongámonos a pensar, ¿violencia física o violencia psicológica? El MINSA, el 99% de los casos que atendió fueron violencia física, porque la violencia psicológica cuesta, uno, identificarla, porque la hemos normalizado, o dos, porque nos da vergüenza expresarla, decirla, denunciarla, porque desconocemos también cómo hacerlo. O desconocemos, o queremos desconocer, que eso que estamos viviendo es un indicador de violencia psicológica. Y por eso es que traemos este tema ahora en este primer simposio de enfoque magisterial. Vamos a invitar para el comentario de este documental y de la propia información que el doctor maneja a un docente, director del Instituto Gilda Valdivia, doctor en letras, al Edgar Sobero, para que nos ilustre sobre este tema. Y tenemos también aquí a la licenciada Silvia Naraza, que nos va a acompañar para el proceso de reflexión y para que podamos ampliar
para que podamos absorber nuestras dudas. Invitamos también a todos los que están en las redes sociales, por favor, a los que nos alcancen sus inquietudes y a los asistentes que tenemos en el auditorio. ¿Estamos listos? Vamos entonces a pedirle al doctor Edgar Sobero, director, vuelvo a repetir, Educación Superior Tecnológica Valdivian de San Juan de Miraflores, que nos acompañe en esta mañana y que pueda ampliarnos sobre el tema violencia psicológica en la familia y sus consecuencias en la salud emocional. Esa es, y nosotros unos segunditos que ya estemos listos con la conexión para que tengamos la intervención. En tanto, no sé si le parece que podemos ir comentando un poquito del documental, ¿le parece? Sí, muchísimas gracias. Bien, muy buenos días a cada uno de ustedes, los presentes, que se han dado su tiempo para tomar un dato tan importante como el que hoy estamos llevando a cabo, que es algo que es transversal en cada una de nuestras vidas, sinceramente, ¿no? Y sobre todo nos atañe directamente a docentes, alumnos, personas del común diario, para poder de alguna manera establecer mejores posiciones hablando de género. Pero permítame a su vez también indicar algo más. Si bien es cierto, la violencia se ejerce a nivel de la familia y es más notoria en las mujeres, no nos olvidemos del otro lado. Hay hombres que también son objeto de violencia. Por consecuencia, entonces, es una problemática general de la sociedad que nace en las familias, ¿sí? Me voy a desplazar un poquito. Bien, ¿ahí está bien? ¿Sí? Hay algunas inquietudes que se nos ha hecho alcanzar sobre este tema que hoy tratamos, ¿no? Y uno le está tomando la debida importancia. Una primera pregunta es, ¿qué caracteriza a la violencia psicológica dentro del ámbito familiar? Yo creo que cada uno de nosotros aquí presentes y los que están compartiendo virtualmente tienen sus respuestas, ¿verdad? Porque que haya alguno que no levante la mano porque nunca ha pasado una situación de violencia, no sería una realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué caracteriza una violencia en familiar? En primer lugar, el abuso verbal. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido objetos del abuso verbal? De la A a la Z. Por mi abuela, por mi padre, por mi madre, por mi hermano, mis hermanos, etcétera, ¿no? Nos lo han hecho y lo hemos hecho. ¿Es verdad? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí. Pero hay que saberlo reconocer. Eso es lo más importante. La manipulación. Mira que si tú no haces esto, entonces va a pasar lo otro. Siempre ha habido manipulación en nuestro andar en esta vida. La humillación. Un tema más difícil, ¿no? Que te humille. Y a muchos nos han humillado en todos los niveles de nuestra vida,
¿sí? Las amenazas. Las amenazas. ¿Cuántos nos hemos escuchado? Amenazas de todo calibre. ¿Sí? Entonces, no siempre está de la mano directamente de una pareja. Está en nuestro entorno. Vivimos en una sociedad peruana, netamente machista, donde se presentan siempre este tipo de casos. Entonces, tenemos de granito, dice el proverbio chino, de granito en granito se hacen montañas de arena. Quiere decir que cada uno de nosotros que ahora somos conscientes que no podemos permitir esto, seremos ese granito para contribuir al cambio. Eso es innegable. Y bueno, la violencia psicológica deja huellas. ¿Qué podemos responder a ello? Deja huellas. Y deja huellas eternas. Que cuando aprendemos a darnos cuenta, obviamente tenemos que ejercer el perdón, tenemos que tratar de entender a quién nos lo dijo, porque la boca siempre suele sacar palabras más rápidas y a veces ofendemos, a veces maltratamos, a veces humillamos. Entonces, eso tiene que ser considerado, pero casi siempre la violencia psicológica va acompañada de violencia física. Y eso sí es lo que también debemos evitar. Nadie tiene derecho a ser maltratado de ninguna manera. ¿Mm? Bueno, y por consecuencia, esta violencia genera una autoestima bajísima. Terminamos aceptando lo que los demás no imponen, porque no tenemos esa confianza en nosotros mismos para decir, pero si eso no me gusta, ¿por qué lo voy a aceptar? Pero si eso no quiero hacerlo, ¿por qué lo debo hacer? O sea, nos falta, como dicen los psicólogos, verbalizar aquello que no es de nuestro agrado. ¿Sí? Asimismo, la confianza, la autoestima va de la mano con la confianza. Cuando más confianza te tengas, más líder, más potente eres como persona. ¿Sí? Estás en la capacidad de enfrentar cualquier situación. Y obviamente esto no genera un bienestar en la persona que está sufriendo de la violencia. Bien, por consecuencia son situaciones que van a dar consecuencias emocionales difíciles a mediano y a largo plazo. Y ahí viene lo que le decía en una parte en el video que hemos visto, ¿no? Son ciclos repetitivos. Mi mamá me lo hizo, ahora yo se lo hago a mis hijos y mis hijos se lo harán a sus hijos y así sigue toda la parentela. Cuando no somos conscientes, pero cuando tenemos un grado de conciencia, terminamos reconociendo que hay que generar cambios desde cada uno de nosotros. No esperar que alguien de afuera me diga tienes que cambiar, no. Ni los propios psicólogos pueden generar el cambio si es que uno no quiere cambiar. Así de sencillo es el tema. Entonces, una violencia va a generar a futuro depresión, ansiedad, trastornos de estrés, problemas de autoestima, una visión distorsionada de lo que somos y por consecuencia seguir aceptando el abuso o seguir aceptando la violencia. La violencia como tal, definitivamente nos va a crear en cada uno de nosotros inseguridad. Estamos en el no y en el sí. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Acepto o no acepto? Nunca nos definimos. No somos ni negro ni blanco. Siempre nos matizamos. Y la idea es
Que si decimos sí, sea sí. Si decimos no, sea un no. Asimismo, si entramos en una etapa de impotencia y baja autoestima, indudablemente como persona no vamos a avanzar. Siempre nos vamos a sentir en esa culpabilidad. ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Qué me llegó a esta situación? ¿No? Y es más, a veces con la sociedad no tenemos apoyo, ¿no? Cuando las mujeres, por ejemplo, van a las comisarías, ¿no? Menos mal que no están los policías en este momento, se van a sentir ofendidos, ¿no? Cuando las mujeres van a la comisaría a hacer una denuncia, son humilladas, son maltratadas, porque compañeras nuestras, es decir, otras mujeres, mujeres policías nos dicen, ¿qué le habrás hecho? ¿Qué le habrás dicho? ¿Cómo le habrás contestado? Es que seguro tú lo provocaste. Discúlpeme un término, pero no. Entonces, dice que el enemigo de una persona es otra persona. Y aquí nos damos cuenta. Entonces, aquí ya para concluir, porque sigue nuestro siguiente ponente, simplemente lo que nos falta, estimado auditorio, es que nos empoderemos, que crezcamos como personas, que aprendamos a decir no, no, y mantener mi no, y al sí, sí, y enfrentar. El primer momento siempre va a ser el difícil, pero el segundo y el tercero pasa como si nada. Así que deseo que cada uno de nosotros, los presentes, tengamos la edad que tengamos, nos fortalezcamos y crezcamos, valga la redundancia, de tal manera que pulamos nuestras vidas y nos defendamos con todo, con garras y dientes, contra la violencia de género. Espero que todos luchemos por ella. Gracias. Mil gracias. Muchísimas gracias. Pero el tema no acaba, el tema continúa porque tenemos que hablar sobre todo lo observado en el documental, pero también tenemos que ir comentando algunas otras inquietudes e información que son necesarias. Y justo lo decía, la doctora Caraza lo decía, es importantísimo que nosotros podamos conocer cuáles son nuestros derechos y que cuando alguien vaya a denunciar, ya lo dijo hoy en su intervención el representante de la comisaría de la Policía Nacional del Perú, que tiene que intervenir. Y la intervención es un derecho que nosotros tenemos que exigir en ese momento. Pero vamos ahora a hacer una pausa, ¿correcto? Vamos a hacer una pausa porque esta temática continúa y hay todavía mucho que hablar. Así que, por favor, esperamos, no se desconecten. Simple y sencillamente vamos a descansar un segundo y a cargar nuestras baterías para la segunda parte. Recuerden, continuamos con la temática y el doctor Sobero estará inmediatamente al retorno. Gracias. Voy a iniciar esta ponencia indicando el literal B del artículo 8 de la ley 30.1364, que la letra dice, la omisión tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, a pisarla, se valga a marcarle, vulnerar sus derechos en su máxima expresión.
Quería saber si están observando la lámina que estoy presentando. Ahora, lo que acabo de ver es el inciso B de la ley 30.364, artículo 8. Bien, entonces, efectivamente, esta norma trata de regularizar, de regular transacciones de vulneración de derechos fundamentales de estas personas. Pero mi enfoque está enmarcado en el aspecto educacional, cuando mencionan cuáles son las consecuencias. Las consecuencias serían, pues, que no existe un proceso de educación. Si existe violencia psicológica familiar o existe violencia psicológica en el trabajo, en el entorno donde cada uno se desenvuelve de manera profesional, realizando diferentes cosas, prácticamente no existiría pues el proceso de educación, porque todo niño, toda persona, en su primera etapa del hombre, en la primera etapa del hombre y antes incluso, cuando de venir a este mundo, tiene que estar enmarcado en un proceso de socialización. Y cuando nace, tiene que empezar a tener contactos con terceras personas, que es mamá. Y esto a veces no sucede en nuestro entorno. Entonces, para poder enmarcar esta problemática, voy a tomar como referencia a uno de los grandes maestros peruanos que se llama Walter Peñalosa. No sé si pueden observar. Estamos observando, por favor. Confirmar. Sí, sí, lo observamos. Muy bien. Entonces, nos dice este filósofo peruano. Sí. La educación es un proceso de socialización y a la letra dice, los seres humanos no pueden vivir aislados. Si lo hicieran, perderían toda la fuerza que viene del grupo social. Infinidad de obras y de acciones que solo se materializan por la confusión de quienes viven en el grupo. Resultaría imposible para ustedes que es el medio natural donde existe el hombre. Estar separado de todo grupo humano y viviendo solitariamente es únicamente una ficción. Entonces, el problema que estamos tocando está enmarcado en la misma naturaleza del ser humano, en la misma naturaleza del ser divino. Y nosotros no podemos, por ninguna manera, hacer pues acciones que vulneren este medio natural. Y entonces la violencia psicológica, cuando se realiza en cualquier sector, se está vulnerando este medio natural.
Recuérdense que en la época de la esclavitud, ¿qué es lo que pasaba? Marcaban a los esclavos para que pertenezcan y sean señalados en el caso que esto pudiera escaparse de sus amos. Entonces eran estigmatizados. Y hoy en día, en muchas sociedades, también está sucediendo. Pero ¿qué nos dice Walter Peñalosa? Walter Peñalosa, todos sus trucos y todas sus teorías no están en sus posiciones, sino está bien sustentado con pues, investigaciones más experimentales e investigaciones experimentales. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Dice, voy a resaltar para que todos ustedes puedan ver, dice la finalidad, que contacto con otros seres humanos, comenzando con los padres, con la propia familia, enriquece, mira, el contacto, comenzando con los padres y con la propia familia, enriquece y estimula la vida psíquica y espiritual de cada niño o niña. Si esto se vulnera, prácticamente estaríamos formando cadáveres andantes o basofias manos. Entonces, cuando analizamos el inciso B del artículo 8 de la ley 13, ¿qué dice? Violencia psicológica en acción a la persona contra la voluntad, a humillarla, a avergonzarla, a insultarla, a estigmatizarla, sin importar el tiempo que se le quiera para su operación. Entonces, pues, lógicamente, es la violencia, ¿no? Con esto es algo fundamental del ser humano. Y esto no puede suceder. ¿Y cuál es una consecuencia de la violencia psicológica? ¿Cuál es la consecuencia? Por ejemplo, cada ley dice ley para impedir, sancionar y erradicar violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando se regula esta violencia psicológica? Efectivamente, el ser humano no desarrolla su capacidad de escuchar, no desarrolla su capacidad de diálogo. Este niño va a tener dificultad de poder analizar, de poder leer un texto, de decir lo que quiere, lo que él siente, porque está humillado, porque es separado, porque es señalado. Entonces, ¿y cuáles son las consecuencias? Si este niño no tiene capacidad de escucha, no tiene capacidad de entendimiento, no tiene capacidad para poder analizar un texto, menos para poder comunicar lo que siente, ni a sus padres, ni a su profesor, ¿qué va a pasar? Que este niño no va a poder estudiar. Por lo tanto, no existe el proceso de educación, sino el proceso de deseducación. Y acá Walter Peñalosa nos habla con un acto científico. Dice, según Charlotte Bohle, una alemana, dice, múltiples hechos confirman, esto en la década del 80, 90, múltiples hechos confirman, según Charlotte, la gran alemana verificó en los orfelinatos que era sistemáticamente más bajo que el de aquellos que vivían en el seno de sus familias, faltando el calor afectivo y las estimulaciones que la familia genera. Los niños tienden a retardar en su maduración y presentar en consecuencia déficit en su desarrollo intelectual y psíquico en general. Tomemos el caso G.17. Ustedes
para las respuestas sociales fracasaba aún en lo que correspondía a los niños de 6 a 12 meses. En actividad intelectual, memoria y manipulación de materiales alcanzaba un nivel de 12 meses. Los resultados, indicadores que ha ocurrido, ¿qué ha ocurrido aquí? Vamos al análisis. Y acá viene todo un análisis que hace Walter Peñalosa para demostrar que la educación es un proceso de socialización. Entonces, él demuestra con experimentos, con investigaciones experimentales y post-experimentales, que efectivamente el ser humano tiene que enmarcarse en un proceso de socialización y hacer lo contrario, dice este filósofo y muchos autores de su entorno, de su época, y actualmente, como el caso de Edward Morin y Enrique Dussé, que si la educación no da un proceso social, lo que existe es un proceso de deseducación. Entonces, eso serían las consecuencias. Ahora, ¿qué países regulan esta violencia psicológica y qué países no regulan esta violencia psicológica? Entonces, vamos a poder comparar. En los países que sí regulan, va a haber mayor capacidad de escucha, de entendimiento, mayor capacidad de problemas, alternativas de solución. Por lo tanto, sí existe una verdadera educación. Pero ¿qué pasa en los países que están vulnerando las consecuencias de esta violencia psicológica? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a existir es otra cosa, más no educación. Entonces, para que exista una verdadera educación, tiene que haber un proceso de socialización. Y esto es desde la primera etapa del día o de la niña. Cuando empieza, como dice Walter Iglesias, como dice la fuente que utiliza Walter Peñalosa cuando podemos explicarlo, a jugar donde el padre le abraza y comparte sus alegrías, sus fracasos. Entonces, ahí empieza el proceso de socialización y ahí empieza el proceso de educación. Sí. Entonces, dejando esto a la colega, a lo que quien puedan compartir totalmente gratuito y pueden analizar. Decir, escuchar en las tribunas y volver a comentar en las tribunas. Otra cosa es bajarse de ella, comparar, contrastar y ejecutarlo. Y eso es el espíritu, pienso, de esta actividad que se está realizando. Tenemos que contextualizar con nuestra realidad. Hoy en día muchas instituciones sufren estos maltratos y las autoridades a veces se hacen caso omiso. La pregunta es ¿por qué? De repente hay desconocimiento. Yo siempre sugiero a mis alumnos de maestría, a mis alumnos de doctorados, que hagan su investigación en base a lo que están viviendo. Hoy Perú está viviendo un problema bien grave de corrupción generalizada. Hoy el Perú está en un escenario político bastante complicado, al extremo que casi todos somos extorsionados de alguna y otra manera. ¿Y qué significa eso? Está marcado en la violencia psicológica. Entonces, el momento de investigar, el momento de comparar, el momento de hacer debates, de análisis, legales vigentes, con los constructos, con las teorías
de los científicos, de los filósofos. Este es el momento. Razón por la cual los saludo a la dirigencia del CIDES por haber iniciado este proceso de debate, de análisis, no solamente para informar, sino para dar una alternativa de solución a esta problemática que estamos viviendo. A los que han hecho el esfuerzo de este simposio y dispuesto a contestar las preguntas si es que olviden. Gracias, abrazos.